cerramos capítulo y pasamos al último punto de este tema, donde vamos a ver los dos mecanismos principales de aprendizaje preasociativo: habituación y sensibilización. Habituación: disminución de una respuesta, de una conducta, por efecto de la presentación repetida o sostenida del estímulo que la provoca. Repetida si es un estímulo más o menos básico, sostenida si es un estímulo más o menos tónico. Dejamos de responder a lo que se repite y no pasa nada, o a lo que se mantiene y no pasa nada. ¿De acuerdo? El perro que hemos visto antes, a propósito de la discriminación, está habituado a todos los estímulos que son arrugar papeles menos a uno, que es al que responde. Probablemente al principio, cuando era cachorro o lo que fuera, pues respondía a muchos de esos ruidos de arrugar papel. Y por habituación eso ha ido decayendo. Vale. Tú estás en verano y sales de tu pacífico pueblo, donde vives, de siempre, idílico, campestre, bucólico, romántico, con unicornios y todo, y te vas a la gran ciudad, a casa de un amigo que vive en una zona muy céntrica al lado de un hospital. Como es verano, las ventanas están abiertas. Tú te llevas unos sustos con las ambulancias, con el sonido de los claxons, el ruido del tráfico, los frenazos, respondiendo todo el rato a estímulos auditivos muy novedosos para ti, que eres una criatura de campo, que te están llegando por la ventana. Tu amigo ni los oye. Es que ni los oye, ni se entera. Y si tú le dices, oye, ¿cómo puedes vivir aquí con estos ruidos? ¿Qué ruidos? Y lo bueno es que al cabo de muy poco tiempo, tú empiezas a dejar de oírlos también. Eso es habituación. Dejas de responder a un estímulo por mera repetición. Claro, cuando ese estímulo no implica nada, no significa nada, no va acompañado de nada, ni bueno, ni malo, ni interesante, ni nada por el estilo. Diga usted, fuerte, por favor. La habituación no siempre es buena. ¿No? No siempre es buena. Me refiero, imagínate, tienes que estar pendiente de algo. Y te has habituado al ambiente en el que te encuentras. Llega el estímulo que esperas, pero no lo has percibido correctamente. Efectivamente. Por supuesto, pero es que ningún mecanismo de aprendizaje deja de tener su lado oscuro. Es lo mismo que decíamos antes del sobreaprendizaje. Cuando lo que sobreaprende son conocimientos académicos, maravilloso. Cuando lo que sobreaprende son malas pautas de conducta desadaptativas o dañinas, mal asunto. La habituación es lo mismo. Dejar de responder a determinadas cosas es muy adaptativo, monstruosamente adaptativo. En ciertas circunstancias, como la que tú señalas, puede dar lugar a que dejes de responder en alguna ocasión en la que hubiera sido más adaptativo hacerlo. Fíjate que todos los mecanismos de aprendizaje son un equipo que nos ha dado la naturaleza por selección natural, es decir, sin ningún propósito. Simplemente tenemos lo que mejor ha funcionado para sobrevivir y reproducirnos. That's all. Y una de las leyes más duras de la selección natural es que a los individuos no le importan. Nuestro sufrimiento es irrelevante. Lo que importa es que traspasemos genes a la siguiente generación. Os vuelvo a recordar el libro de Dawkins, donde todo esto se explica de una manera, yo creo que muy difícil de refutar en sus líneas generales, aunque en detalle se ha refutado algunas cosas. Vale, pero sí, tienes razón. Cualquier aprendizaje puede salir por la culata. Y la habituación no es una excepción. Pensad, si queréis, en ello como dejar de reaccionar a lo que se demuestra irrelevante. Que al principio los ruidos de las cocinas y tal te daban susto porque, bueno, un ruido así de ese tipo para ti que estás
tienes un historial de aprendizaje, de canto de pájaros y gorgoteo de arroyos, pues parece amenazador. Pero es que vas constatando que, bueno, que suena eso y ya, y no pasa nada. No viene a continuación un camión y irrumpe en el salón. No entra nadie con un arma. No pasa nada ni bueno ni malo. Nada que te importe. Entonces ese ruido no señaliza nada, no indica nada, no se asocia con nada. ¿Y qué hace tu sistema de aprendizaje? Decir, deja de responder a eso. De forma totalmente inconsciente, por supuesto. ¿Vale? Es la forma de aprendizaje más elemental que se conoce. La más básica. Está presente incluso en bastantes invertebrados. Y supongo que ya conocéis a nuestra amiga Aplysia californica, ¿no? ¿No? ¿Habéis dado neurociencia y no conocéis a Aplysia? Bueno, pues ya la conoceréis más adelante. Sobre todo, desde luego, en la segunda parte de esta asignatura, seguro. Aplysia californica es un opistobranquio muy grande. Los opistobranquios son parientes de los caracoles, por entendernos. Pueden ser chiquitillos. Algunos, como los nudibranquios, son preciosos. Aplysia no es un nudibranquio, es un opistobranquio que, bueno, es la categoría, pero es tocha. Es una babosa de este pelo, marina, se le llama liebre de mar americana también. El caso es que Aplysia tiene algunas características muy interesantes desde el punto de vista de la investigación. Uno, es un organismo relativamente simple. Su sistema nervioso es relativamente simple, comparado, por ejemplo, con un sistema nervioso de mamífero, cualquiera. Segundo, tiene unas neuronas cantidad de tochas. Grandes. El tamaño aquí importa. Y los circuitos de algunas de sus funciones son muy sencillos, siempre relativamente. Entonces es el sujeto de investigación ideal para la neurociencia y lo ha sido durante mucho tiempo. Mucho de lo que habéis estudiado sobre la fisiología de la neurona, por ejemplo, se ha aprendido en gran medida con Aplysia, porque se presta fácilmente a estudiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues Aplysia tiene un comportamiento, tiene varios comportamientos que está sobradamente comprobado, que se habitúan perfectamente. Y además que no es otro proceso distinto, que es habituación genuina, como la de tu gato cuando deja de responder al toro del móvil. Y ya no le hace ni caso, aunque al principio le rayaba. O a la aspiradora. Muchos animales, la primera vez que se enfrentan a una aspiradora, como yo creo que es muy lógico, pues dan unas respuestas que podríamos llamar técnicamente de mal rollo, o sea, bastante notables. Y a medida que pasa el tiempo, como eso sigue ocurriendo y no pasa nada más, no le avisa un peligro, no va acompañado de un premio, no va acompañado de un palo, nada, pues dejan de responder. Llega un momento en que tú puedes pasar la aspiradora al lado de tu perro y ni abre el ojo. No es ya que no dé respuesta de orientación, es que suda totalmente. ¿Listo? Bien. Sin embargo, no menospreciéis a la habituación. No es exagerado decir que es la forma de aprendizaje más importante que existe, porque sin ella no habría otras. No serían posibles. Si yo ahora mismo te amputo la habituación, te la quito, me aplico un inhibidor selectivo que no existe, por supuesto, pero si existiera, hay un cuento precioso de Ted Chiang que habla de ese tipo de inhibición selectiva de funciones neurales, en fin. Te quito la capacidad de habituarte. Estás psicológicamente destrozado, terminal, acabado. La inmensa mayoría de la estimulación que estás recibiendo en cualquier momento de tu vida es irrelevante y estás habituado a ella. La inmensa mayoría. Es muy posible que, claro, esto no se nota, porque son cosas que no nos damos cuenta. ¿Os acordáis antes cuando se ha parado esto? Pero unos segundos antes, yo por lo menos no tenía la sensación de estar siendo agredido por...
un sonido. Ahora, cuando me lo han quitado, digo, wow. Estaba habituado a un estímulo tónico, en este caso, que se mantiene. Solo me entero de que estaba habituado cuando lo quitan y noto que hay una diferencia. Una pregunta, en el ejemplo que hemos puesto antes del niño con autismo, cuando le das, bueno, el sonido estridente que habíamos hecho, no responde porque está habituado o es contrario. No es fácil decirlo, porque probablemente es por otro tipo de razones, porque, por ejemplo, es capaz de habituarse a estímulos a los que nadie se habituaría. O sea, a ti, yo qué sé, tu compañera de atrás te está clavando un puñal en la espalda a intervalos de 15 segundos y no te vas a habituar. Así por la una, tú vas a seguir reaccionando. ¿Entiendes a lo que me refiero? Te vas a habituar muy poquito. Habría que medirlo detalladamente para poder apreciarlo. Lo que ocurre es que todo el sistema sensorio-perceptivo en algunos trastornos del espectro autista está muy alterado. Entonces, ¿cuál es exactamente la razón por la que no hay respuesta a un estímulo que la debería tener? Pues tendríamos que especular. Vale. No es que no lo sepamos aquí, no sabemos. ¿Alguna pregunta más? Recordad, no subestiméis la habituación. Si te quitan la habituación te vuelves loco porque empiezas a reaccionar a todo. Cosas en las que no es que no te fijes, es que ni sabes que existen. Los percheros, o sea, todo de repente para ti es nuevo y llamativo y reaccionas a ello. Todo lo que seas capaz de ver, oír, oler, etc. Bueno, se te queda toda tu psicología como un bebedero de patos. O sea, y es completamente imposible que aprendas nada. No ya de la asignatura, ni condicionamiento del más básico. O sea, no puedes aprender una conducta, no puedes aprender una asociación, porque estás... ¿Lo veis, no? La habituación es un importantísimo filtro que quita la mayoría de estimulación relevante de en medio y hace que no le dediquemos nuestros recursos psicológicos, de procesamiento, etcétera, y que nos quedemos solo con lo que o bien ya sabemos que es relevante o bien podría hacerlo porque todavía no ha sido puesto a prueba. Es novedoso. ¿Visto? Propiedades de la habituación. Primero, la caída, el descenso de la respuesta es función del número de veces que se administra el estímulo, en el caso de estímulos fásicos, o del tiempo que permanece el estímulo siendo administrado, en el caso de un estímulo tónico, como el zumbido de la máquina del infierno. ¿Vale? Fijaos, esto podría ser, por ejemplo, un registro que hubiéramos hecho con un tono nuevo en el teléfono. Vamos a nuestro gato, que está ahí a lo suyo, es decir, probablemente hecho una rosca en algún sitio. ¡Bum! Le damos el estímulo. Y comprobamos que la magnitud de la respuesta que da pues es bastante notable. Va a dar una respuesta fundamentalmente de orientación. Al cabo de unos cuantos segundos se lo volvemos a administrar. Segunda administración del estímulo. Y vemos que la respuesta, la magnitud de la respuesta es un poquito más baja. Cada tercera vez cae bastante. A la cuarta vez sigue cayendo y sigue cayendo. De repente parece que cae, pero no tan deprisa, como si se estuviera estabilizando. Luego remonta, vuelve a caer, vuelve a caer. Esa es la evolución. Pero fijaos, de la primera a la última, que son muy poquitos ensayos, tenemos un pedazo respuestaco en la primera, una respuesta próxima a cero, casi. Esto podía corresponderse con que el gato hiciera... ¿Lo veis, no? Esto es muy típico, como pauta, caída rápida al principio y decelerando después, y se aproxima bastante bien, en la mayoría de los casos, a una exponencial negativa. Ya sabéis que estas funciones sencillas no se dan en la naturaleza así tan chachi, tan suavecitas.
Pero a lo que mejor se ajusta una pauta de habituación es a una exponencial negativa. Es decir, caída más rápida al principio, caída que prosigue pero se va decelerando y que eventualmente alcanza un nivel asintótico que puede ser en un nivel 0 de magnitud de la respuesta o puede estar por encima. Asintótico ya sabéis que es teórico, es decir, si prolongamos hasta el infinito, no sé nada, o sea, que ya está plano, a efectos prácticos. ¿Vale? En muchos casos aparece recuperación espontánea. ¿Qué significa esto? Hemos habituado a nuestro gato a ese tono. Ya comprobamos que, por mucho que le des el tono, el gato como si no lo oyera. Vale, perfecto. Trabajo realizado. Y al día siguiente, ves al gato y dices, coño, y le vuelves a dar el tono. Y el gato vuelve a responder. Como si la habituación se le hubiera pasado. Esto es lo que se llama recuperación espontánea. ¿Qué ocurre? Que la respuesta en ese segundo día nunca alcanza tanta magnitud como al principio del primer día. Es decir, la recuperación nunca es total. Y segundo, si el primer día necesitaste 12 repeticiones del tono para llevarlo hasta abajo, esta vez con 5 te va a bastar. Es decir, va a caer mucho más deprisa también. Si repites este procedimiento 2 o 3 días más, puedes dejar al gato crónicamente habituado a ese estilo. ¿Se entiende? Fíjate que no has aplicado sobreaprendizaje. Te has metido en la típica situación de habituación a corto plazo. Le has dado relativamente pocos estímulos, no has sobreaprendido esa habituación, porque en el momento que ya la respuesta ha llegado abajo, tú has parado. Y en definitiva, pues, si tú quieres conseguir una habituación muy bien implantada, cuenta con meter sobreaprendizaje, dar mayor número de estímulos o mayor tiempo, incluso aunque ya no haya respuesta, y pues posiblemente hacer más de una sesión para asegurarte de que ya al final no hay recuperación espontánea. Pero es algo con lo que hay que contar. ¿Vale? Por otra parte es muy lógico. Hoy he comprobado que los ruidos esos horribles que vienen por la ventana no hacen nada. Pero al día siguiente, pues a lo mejor, oye, ha cambiado algo. Yo qué sé. Y no es una reflexión. Al menos no una reflexión que haga yo conscientemente. Es una reflexión que hace automáticamente mi sistema nervioso por mí a través del mecanismo de habituación. Es decir, la habituación se pierde si no se remacha bien por sobreaprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que haya recuperación espontánea? Pues hay una variabilidad impresionante. Creo que en los apuntes os pongo un par de ejemplos. Uno con Aplysia californica, precisamente, nuestra colega babosa de mar, que con la respuesta de retracción del sifón, una vez que está habituada, con prácticamente muy poco o ningún sobreaprendizaje, no se da recuperación espontánea incluso del orden de 20 días. Es decir, al día 7 vuelves a darle la estimulación en la zona oportuna del manto y la respuesta de retracción del sifón no se da, sigue habituada. Al cabo de 3 semanas ya sí. Es decir, si estás 20 días sin darle el estímulo, pues entonces ya sí va a responder. Y el otro ejemplo que creo que está en los apuntes es el de mantis religiosa. ¿Sabéis? Este depredador que parece un saltamontes puesto de éxtasis. Mantis religiosa es un depredador que tiene como tal gran presión trófica. Es decir, tiene dificultad para encontrar alimento. Y van los investigadores y le presentan un estímulo de falsa presa. O sea, como si fuera un insecto de los que ella se come habitualmente, pero que es de mentira, jaja, es de plástico. Me da la gracia, que le hará la mantis. Entonces, claro, le presentas el bicho, la mantis hace su respuesta preparatoria de ataque. Eriza los élitros y las alas, pone las estas así. Yo creo que si tuviera expresión facial, pues, vamos, sería una cosa terrorífica.
caza a la presa y la presa no es de mentira. Se la presentamos unas pocas veces más y llega un momento en que ya, cuando la mantis ve la presa esa de pega, dice que te den, investigador. Y no responde. Se ha habituado. Pero en muy poco tiempo, en menos de una hora, a veces incluso en menos de media hora, ya está respondiendo otra vez si se lo presentas. No se puede permitir el lujo, porque es un animal que vive bajo gran presión trófica. Y por pequeña que sea la oportunidad, la posibilidad de que esta vez la presa sea buena, tiene que intentarlo. ¿Lo veis, no? Más propiedades de la habituación. Importante, la habituación ocurre tanto más fácilmente cuanto menos intenso es el estímulo. O como lo tenéis ahí, tanto más difícil producir habituación, cuanto más intenso es el estímulo. Esto es muy intuitivo. Una explosión, con el sonido de una explosión, es más difícil que te habitúes que al sonido de un golpecito de una mesa. Está claro, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay algunas situaciones en que la habituación sería muy interesante, pero no podemos aplicarla precisamente porque el estímulo es demasiado intenso. El estímulo al que nos convendría que el organismo se habituara. Hay estímulos cualitativamente más habituables que otros. Por ejemplo, tú te puedes habituar muy fácilmente al zumbido de un proyector o de un aparato de aire acondicionado. Es mucho más difícil que te habitúes a estímulos que tengan que ver con, en el extremo opuesto, alimentación y sexo. Es decir, hay estimulaciones a las cuales es muy difícil que te habitúes. Y te habitúes en el sentido de dejar de responder a ellas. Imaginad un organismo que deja de responder a los estímulos sexuales. Es un organismo que ha perdido toda motivación por el apareamiento, por tanto por la reproducción. Y por tanto, biológicamente es un organismo fracasado. Biológicamente. ¿Se entiende, no? Pero los zumbidos, los ruidos, las luces o los objetos estrambóticos, bueno, pues, si no implican nada importante, nos habituamos a ellos muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Que los estímulos sexuales relacionados con la alimentación, con el peligro, el dolor, etc., sí implican siempre algo importante. Entonces, habituarte a un estímulo doloroso, por ejemplo, es algo que puede ocurrir en cierta medida, pero nunca a cero. Es decir, tú nunca vas a dejar de responder a un estímulo doloroso. Pero si, por ejemplo, imaginad, comparamos a un chico que se ha criado en una situación muy civilizada, educada, clase media, chico normal de nuestro entorno, podríamos pensar. Y lo comparamos con uno que se ha criado en el barrio más complicado de la ciudad más complicada, de una familia que está en la greña, que desde pequeñito su padre le zurra, peleas con los compañeros. Este individuo presenta cierta habituación al dolor físico, comparado con el otro, porque ha estado muy expuesto a él. Entonces, no ha dejado de responder al dolor físico, evidentemente. Pero es que al otro le das un cachete y su respuesta es inmensa, porque es que eso es absolutamente nuevo para él. ¿Se entiende? Toda esta gente que dice que el lenguaje puede producir violencia, os aseguro una cosa, no han experimentado la violencia de verdad en su vida. Porque si no, no dirían eso. Nuestro chico del barrio Bajillo ha llegado a habituarse hasta cierto punto a los estímulos dolorosos a base de que se le repiten, pero hasta cierto punto su curva ha bajado algo. El otro nada. El otro tiene toda la magnitud de la respuesta porque no ha sido expuesto a eso. ¿Se entiende? No se le ha administrado, por tanto no ha tenido la oportunidad de habituarse. No es que sea una oportunidad deseable, quede claro. ¿Entendido? La generalización en la habituación es muy limitada.
Hay generalización, porque como hemos comentado antes, un estímulo nunca se repite 2 veces exactamente, pero en cuanto el estímulo ya se empieza a separar, si a la mantis, por ejemplo, le damos una falsa presa de un color ligeramente distinto que la que hemos usado, ¡buah!, ya está respondiendo otra vez. ¿Lo veis, no? Es frecuente que la intromisión de un estímulo relativamente semejante o incluso distinto del que se ha habituado produzca pérdida de la habituación, un proceso que se conoce como deshabituación. Rompe el proceso. Es decir, tú estás habituando a tu gato al tono, como decíamos antes, el gato cada vez responde menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y entonces viene el cretino de tu hermano con su móvil y hace otro tono que es muy distinto. Y el gato responde al nuevo tono y resulta que ahora también responde al tuyo, que ya lo tenías. Esto es lo que se llama deshabituación. ¿Sí? O sea, no había escuchado muchas veces que para crear un nuevo hábito, ¿Qué para? para crear un nuevo hábito como que se necesitan 21 días. O sea, es un todo que sería todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora vamos a eso. Hábito es otra cosa. Habituación es esto. ¿Vale? Gracias por señalarlo porque es un punto muy importante que vamos a tratar enseguida y suele dar lugar a la confusión. Hábito es una cosa, habituación es otra. Habituación es esto, tan sencillo como esto. Un estímulo se mantiene o se repite y el organismo cada vez responde menos a él hasta que eventualmente en algunos casos deja de responder del todo. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo le llamas al proceso de adquisición de hábitos? Adquisición de hábitos. Pero así, ¿eh? Es que lo has clavado. Se llama así. Adquisición de hábitos, entrenamiento en hábitos, implantación de hábitos. Hay distintas denominaciones, pero la idea es esa. Tú fíjate que implantar un hábito implica, pues, por ejemplo, hábitos saludables, deportivos, de tipo nutricional, hábitos de ingesta, hábitos de interacción. Un hábito es una pauta de conducta normalmente muy compleja que el organismo realiza con un coste bajo y de forma típicamente poco consciente. Es decir, es algo que tú no haces, pues, a ver cómo resuelvo, no, es que te vas por ahí. Personas que tienen el hábito de que desayunan antes de ducharse. Personas que tienen el hábito de que se duchan antes de desayunar. Personas que tienen el hábito de nada más levantarme, me tomo un café y me voy a correr. A la vuelta de desayuno y luego me ducho. ¿Se entiende? Pero eso no tiene nada que ver con esto. Esto es muchísimo más básico. ¿Vale? Cuando la gente quiere cambiar hábitos, que es un muy buen propósito, por cierto, lo que te está demandando es que tú le ayudes a que cosas que no consigue hacer o que le cuestan un esfuerzo horrible, se le conviertan en algo relativamente automatizado. Y lo hacemos con éxito y cuando se hace bien funciona muy bien. Pero es otro terreno, a pesar de que desafortunadamente comparte la raíz terminológica, hábito de habituación. ¿De acuerdo? ¿Aclarado? Bien. Esto íbamos, fíjate, distinciones. No confundamos habituación con establecimiento de hábitos, que son costumbres. Una habituación es dejar de reaccionar a algo. Un hábito puede ser complejísimo. Puede ser, hay personas muy vinculadas a sus hábitos que todo su día, toda su vida desde que se levantan hasta que se acuestan es un encadenamiento de hábitos. La famosa historia de Kant, que la gente ponía los relojes en hora supuestamente, esto parece bastante apócrifo, ¿eh? Porque como siempre hacía lo mismo, exactamente en el mismo orden, bueno, pues eso. Aquí no estamos hablando de eso. Habituación es simplemente, aunque sea muy importante, dejar de reaccionar a un estímulo que se repite, se mantiene y se demuestra irrelevante porque no va acompañado de nada importante para el organismo. Por supuesto, una conducta se puede eliminar por condicionamiento. Digo reforzamiento de alternativas, ya veremos todas las técnicas que hay para eliminar conductas. Si desaparece una respuesta, no siempre es por habituación.
Saciación. Si el amigo ya no quiere comer más fabada, pues no significa que se haya habituado a la fabada, significa que está hasta aquí, por ejemplo. Lo mismo vale para cualquier cosa, sexo, sueño, bebida. O sea, hay veces que dejas de reaccionar porque estás saciado. Con el sexo es más difícil, pero a veces también ocurre. Adaptación sensorial. Cuando recibes un contacto permanente en la piel, al principio lo notas y luego lo dejas de notar. Y ya no lo vuelves a notar hasta que la otra persona quita la mano. Por eso las caricias estáticas no funcionan como caricias. Una persona le dice o no le dice, una persona le empieza a acariciar el pelo a su pareja, para los que tengan pelo, ese aditamento tan oneroso. Le empieza a acariciar el pelo, pero si acariciarle el pelo consiste en ponerle la mano en el pelo y dejarla ahí, al cabo de segundos la otra persona no está sintiendo nada. Es una mierda de caricia, cúrratela. ¿Me entendéis, no? Porque se produce adaptación sensorial áptica. Las células responsables de esa sensibilidad se saturan y ya llega un momento en que dicen, oye, mira, sin novedad, no te vuelvo a llamar, le dicen al cerebro, hasta que pase por aquí algo. Entonces dejan de mandar impulso. Eso pasa en la retina también. Hay unos experimentos muy curiosos de Pritchard, no sé si os sonarán, en que estabilizaba imágenes en la retina. Le ponía a la gente una lentilla. Esto eran los años 50, 60 del siglo XX, con lo cual las lentillas de contacto estaban todavía bastante en mantillas, pero le ponía a la gente una lentilla con un microproyector de diapositivas. Entonces, el proyector proyectaba en su retina una imagen, pero esa imagen caía siempre en el mismo sitio de la retina por mucho que el ojo se moviera. Ni movimientos acádicos, ni nistagmo, o sea, la cámara, el proyector iba con el movimiento ocular, con lo cual estimulaba siempre a las mismas células. ¿Qué ocurre? Que la persona te decía, oye, estaba viendo un dibujo de un muñeco y ha desaparecido. Desaparece. ¿Por qué? Porque esas células se agotan metabólicamente. Precisamente buena parte de nuestros movimientos oculares están para que eso no ocurra. Porque si tú estás viendo un tigre que parece que se acerca y de repente el tigre desaparece, es un mal rollo. ¿Lo veis, no? Lo que cambia. ¿Cómo? Mi pregunta era lo que cambia. Fatiga muscular, evidentemente. Hay veces que no respondes más porque no puedes. Hay gente muy bestia que se va al gimnasio con el refrán ese maldito de no pain, no gain y que buscan el fallo mecánico. O el fallo muscular incluso. Es decir, cuando lo he hecho bien es cuando ya, ni por salvar a mi madre podía hacer otra repetición. Qué bestia eres, chaval. Eres muy bestia, pero no se hace así. De todas maneras, cuando ya no haces más la conducta, evidentemente no es por habituación. Es porque ya no tienes capacidad metabólica para seguir realizando las contracciones oportunas de los músculos involucrados. Sensibilización. Muy sencillo, proceso de aprendizaje opuesto a la habituación. Opuesto, no, 100% en todos los aspectos, absolutamente. Pero, si os acordáis, en la habituación lo que ocurre es que un estímulo se repite, o bien se mantiene, si es tónico, y el organismo cada vez responde menos a él. Hasta que, en un momento dado, en ciertos casos, deja completamente de responder en absoluto. ¿Vale? Sensibilización. Un estímulo que se mantiene o se repite. Que estoy en. Y al repetirse o mantenerse el estímulo y sin que pase ninguna otra cosa, la respuesta se viene arriba. Se hace cada vez más intensa y algunas veces hasta se sale de control. ¿Vale? Con un ejemplo, como pasa con la habituación, todo se entiende mejor con ejemplos. Tú estás en tu casa intentando estudiar o leer.
Y entonces el vecino decide que es el momento ideal para ponerse a hacer agujeros en la pared con el taladro. Los vecinos son una especie que tiene una afinidad extraordinaria por los taladros, no sé si os habéis fijado. También por las máquinas de acuchillar el parque. Y también por el movimiento de muebles pesados a altas horas de la madrugada. Bueno, pues nuestro vecino se pone con el taladro ahí fuerte. Y tú al principio probablemente dices, joder, mierda. Y sigues. Y el vecino sigue. Y tú, pero coño. Y el vecino sigue. Según va pasando el tiempo y el taladro se va, cuidado, se puede mantener, si está haciendo un agujero infinito para llegar a Australia, o se puede ir apagando y encendiendo de una manera más básica, que es casi peor. Da igual. En todo caso, cuando llevamos 15 minutos en este plan, tu respuesta ya no es joder con el vecino. Tu respuesta ya es me cago en su puta madre. Te has venido arriba. Tu respuesta se ha disparado. ¿Ha pasado algo especial? ¿Se ha asociado con...? No, simplemente se ha mantenido un estímulo, se ha repetido, y a base de ese mantenimiento o repetición, y por ningún otro motivo, se ha producido el disparo de la respuesta. Eso es sensibilización. En lugar de habituarte, pues si tú tuvieras aceite de oliva en lugar de sangre, por decirlo gráficamente, pues a lo mejor tú al principio te llamaba la atención el taladro y luego seguías ahí tranquilamente leyendo y lo ignorabas como si fuera el zumbido del proyector. Pero mucho aceite de oliva tendrías que tener y muy poca sensibilidad auditiva. Es más frecuente que ahí la respuesta se te dispare. Otro ejemplo. Vayámonos atrás en el tiempo, 10, 11 años, y tú estás sentado en clase, pero claro, no es la universidad, es el cole. Y el niño o la niña que tienes detrás coge el bolígrafo, ¡ping!, y te da un pinchacito. ¿Qué vas a hacer? Respuesta de orientación. La vimos el otro día, ¿os acordáis? ¿Te vas a volver? Ves que no pasa nada, que simplemente es el gilipollas ese haciendo sus movidas y sigues a lo tuyo. Y al rato, ¡ping! Y otra vez, ¡ping! Tu respuesta va a ir cada vez a más. Al principio simplemente es una respuesta de orientación. Luego ya puede ser, bueno, ya, ¿no? Y al final puede ser, ¿qué coño pasa con...? La respuesta se ha disparado. Sensibilización de nuevo. ¿Lo veis, no? Pues esa es toda la historia sobre la sensibilización. Con algún añadido. La curva de... ¿Os acordáis que hablábamos de que la curva de habituación característicamente se ajusta bien a una exponencial negativa? Hace esto. O al principio baja deprisa y luego es como que va frenando, aunque sigue bajando y se acaba estabilizando. En el caso ideal, asintóticamente respecto a un nivel mínimo, que puede ser 0 o no. Eso ya dependerá. Pues aquí al revés. La respuesta al principio se dispara más deprisa y luego tiende a irse deteniendo a partir de un nivel donde ya, claro, cuando tú estás clavándole el puñal al vecino en la espalda, pues ya no puedes ir a mucho más. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, una curva contraria a la de la habituación. Se produce más con estímulos más intensos. Evidentemente, si lo que hace el vecino es poner la aspiradora y tú simplemente oyes el zumbidito, tal, pues lo más probable es que te habitúes. Tiene que ser intenso para que se produzca sensibilización, de un cierto grado de intensidad, como mínimo. ¿Vale? El mismo estímulo puede provocar bien habituación, bien sensibilización, dependiendo de la intensidad. Si el vecino del taladro no es el que está pared con pared contigo, sino que está 3 apartamentos más para allá,
Tú puedes oír el taladro, pero suena como la aspiradora del de al lado. Suena suave. ¿Se entiende? Pero ese mismo estímulo a mayor intensidad, por ejemplo, si lo tienes al lado, puede dar lugar al proceso de sensibilización desbocado. ¿Vale? En muchos casos, la sensibilización solo ocurre a corto plazo. Es decir, si a ti esto te pasa una vez, primero da gracias a todos los dioses que conozcas, pero segundo, es perfectamente posible que tú esa tarde acabes, como solemos decir, de los nervios del ruido del taladro, y que sin embargo esa respuesta a tan alto nivel, pues ya no se vuelva a manifestar, a menos que se repita todo el proceso. Es decir, no es que le hayas cogido una aversión, un odio extremo a los taladros de por vida, ni mucho menos. Igual que el niño al que le pincha la compañera con el boli desde atrás, pues en ese momento puede llegar a un punto, en esa ocasión, a un punto muy alto de reacción. Pero eso no quiere decir que si a la semana siguiente pues un compañero por detrás le toca, se vaya a volver para matarlo. Puede volver a tener una respuesta de intensidad en línea base, es decir, respuesta de orientación, nada más. ¿Entendido? Es decir, es muy frecuente que la sensibilización ocurra a corto plazo. Aquí hubo una vez, me acuerdo, en el aula magna, estábamos dando, no, en el aula magna no, en la de al lado, en el aula magna estaban haciendo obras. Y bueno, pues las obras, ya sabéis, estímulos bastante chungos y poco favorecedores de la actividad intelectual, digamos. Entonces, bueno, pues yo veía a los estudiantes y unos lo daban mejor y otros lo daban peor. Yo lo llevaba fatal, estaba deseando acabar la clase para ir a matar a quien quiera que estuviera en el aula magna, haciendo lo que diablos estuviera haciendo. Pero recuerdo perfectamente el caso de una chica que en un momento determinado, o sea, se la veía inquieta. Y en un momento dado cerró el cuaderno con la carpeta y un golpazo que se dio en toda la clase, lo agarró, se levantó y salió de la clase como una furia. Se sensibilizó a tope. Otros compañeros, mientras tanto, estaban aguantando el tirón con niveles más bajos de sensibilización y, bueno, pues si había alguno con dificultades, con discapacidades auditivas, a lo mejor hasta estaba habituado. ¿Me entiendes? Pero esa señora, la próxima vez que oiga esa máquina, no va a tener esa reacción enloquecida. ¿Vale? Le ha ocurrido, como si dijéramos, para esa vez. Es una de las razones por las que la sensibilización es un proceso relativamente menos importante, si puedo decirlo, que la habituación. La sensibilización no la vamos a usar prácticamente nunca como técnica para trabajar con nuestros clientes o pacientes. Si nosotros queremos incrementar una respuesta, hay técnicas muchísimo más fiables, menos invasivas, más precisas, técnicas fundamentalmente de condicionamiento. Pero es muy difícil imaginar una situación en que un psicólogo profesionalmente diga yo quiero provocar una sensibilización a esto. Puede ocurrir, pero es raro. En cambio, la habituación sí. La habituación la vamos a usar, ya os pondré algún ejemplo de la vida misma, en el contexto, junto con otras cosas, en el contexto de una intervención que persigue un objetivo, de cambio de conducta, de cambio de reacciones, etc. ¿Vale? Pero el psicólogo, por ejemplo, el clínico, típicamente, a veces se va a encontrar con que le viene alguien que tiene una sensibilización sobreaprendida. Es decir, que toda su vida ha estado sufriendo muy repetitivamente un estímulo de una intensidad elevada y tal, y ya su sensibilización a ese tipo de estímulo se ha hecho crónica. Ya no es aquello de transitoria, ya se le ha quedado para siempre. O para un periodo muy largo por lo menos, porque significa crónico. En esos casos, bueno, pues algunas veces cuando ves una reacción desproporcionada de alguien a algo y no lo acabas de entender porque, oye, no me imagino qué condiciones tipo condicionamiento tal podrían provocar esto, es una posibilidad que estés ante una reacción sensibilizada, cronificada, sobreaprendida.
Si os acordáis, ya decíamos el otro día que el sobreaprendizaje es un arma muy potente, pero tiene el otro filo. Es decir, cuando lo que está sobreaprendido es contrario a lo que estamos intentando, pues el problema es más complicado para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Cuestión? Bien. Otra cuestión última sobre la sensibilización. Fijaos que aunque el estímulo objetivo sea el mismo, el efecto en el organismo no tiene por qué serlo. Es decir, yo pongo aquí un altavoz que da un ruido muy desagradable y distintas personas van a reaccionar de distinta manera. Hay diferencias individuales. Por ejemplo, algunos son más sensibles auditivamente. Otros tienen un historial de aprendizaje que les lleva a soportar bastante bien prácticamente cualquier ruido, por infernal que sea. Imaginad a alguien que vive al lado de un garito de estos de fumba fumba hasta las 4 de la mañana. Igual ya incluso se ha conseguido habituar y reacciona menos. Otras personas tendrán físicamente menos agudeza auditiva. Entonces es perfectamente posible que tú uses un estímulo, algunos individuos se habitúen, otros no se habitúen e incluso que algunos se sensibilicen. Puede pasar en principio cualquier combinación, pero no es lo más habitual. Si ahora alguien se pone a montar un ruido infernal aquí al lado mientras intentamos dar clase, lo normal es que todos nosotros alcancemos algún grado de sensibilización. Si ahora de repente se pone en marcha un aparato que hace un zumbido, lo más normal es que al cabo de poco rato todos estemos habituados. Lo más normal. Pero pueden ocurrir todas las combinaciones, sobre todo en los valores intermedios de la intensidad del estímulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Acabamos. Fin del tema 1.